Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube. Una bienvenida a nuestra celebración de domingo, rogando que donde quiera que estén, Dios les esté acompañando y bendiciendo. Así que gracias por unirse a nuestra celebración presencial y tener este tiempo de riqueza, de enriquecimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero proponerles un personaje femenino. Por eso he titulado la enseñanza de hoy, Hágase en mí. ¿Cuál es el título? Hágase en mí. Yo creo que ya con ese título usted sabe quién dijo eso, ¿cierto? ¿Sí? Nos encontramos, y quiero que se imaginen conmigo, una aldea pequeñísima de la antigüedad, polvorienta, olvidada además. Esa aldea pequeñísima, polvorienta, olvidada, con grietas, se llama Nazaret. Nazaret no es un lugar importante. Nazaret es un lugar tan insignificante que nadie esperaba que de ese lugar pudiese salir algo o alguien que valiera la pena. Recuerden el dicho, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Pareciese ser que lo que sí tenía Nazaret era mala fama. Eso sí tenía. Mientras, contrastada con Jerusalén, Nazaret es insignificante. Jerusalén es el lugar del gran templo. Jerusalén es el lugar donde residen los grandes políticos y religiosos de la época. Por decirlo en su contexto y en el contexto del pueblo judío, Jerusalén es un lugar de mostrar, y Nazaret ni siquiera aparece en el mapa. ¿Usted recuerda algún pueblito de Colombia que no aparece en el mapa? ¿Cuál? Por ejemplo, el pueblo de mi mamá es bien raro, y eso que no está lejos de Bogotá, Websa. Ahora hace unos añitos cortos que papá murió. Yo siempre pensé que papá había nacido en San Joaquín, pero no, San Joaquín era el pueblo y mi papá era de una vereda. Lo acabo de descubrir cuando llegó la partida no, en esa época no daban partida de nacimiento, sino era el registro. No había registro civil, partida de bautismo. Y mi papá nació en una vereda que se llama San Emigdio. Cosas que me entero apenas ahorita. San Emigdio. Bueno, Nazaret es un lugar así, escondido, olvidado, un Macondo para Gabriel García Márquez sería. Nazaret sobrevivía entre el cansancio, las grietas y el anonimato. Y en una de esas pequeñas casas sencillas, sin muchos servicios, vivía una joven. No era una reina, no era una reina. Tampoco era una mujer influyente, ¿sabe? Si Nazaret no es influyente, pues menos una pequeña joven de Nazaret que tiene una casa muy humilde y que es una muchacha campesina, con manos ásperas, no con las manos finas que tenemos aquí, que esos mira uno y nomás se les ve ahí las cremas finas, que la crema de la mañana, que la de las medias 9, que la de la mediodía, que la de las 3 de la tarde, que la de las 5. No, a esta campesina las manos las tiene ásperas por el trabajo. No es que tenga unos sueños gigantescos tampoco. Está comprometida con un carpintero. Y carpintero para la época era un todero. ¿Sí?
Sí, era un todero. No era en ese sentido que usted y yo entendemos la palabra carpintero, trabaja solo con madera. No, era un todero. A José le pedían que arreglara por allá un tubo y él lo arreglaba. Se dañó esa cama, él la arreglaba. Eche unas tejas, él las echaba. Así que imagínese, pues es una niña aproximadamente de unos 13 o 14 años. A veces se imagina a María un poco más grande. No, es una niña. Y José es un carpintero, es decir, un todero. Es una vida completamente normal. Y justo en ese lugar, en Nazaret, en esas calles polvorientas, en esas casas sencillas, con esa campesina trabajadora y con las manos encallecidas por el azadón, por trabajar la tierra, allí el cielo irrumpe y la historia de la humanidad va a cambiar. Porque Dios tiene la costumbre de comenzar sus mayores milagros en los lugares más pequeños. Dios no busca personas perfectas, amados. Busca con corazones capaces de decir: hágase en mí. Recuerde eso. Hágase en mí. Y entonces Lucas capítulo 1, desde el versículo 28 en adelante, va a aparecer un ángel, va a hablar con esta campesina, esta muchacha joven, que su sueño será casarse con José, porque es más, todavía no se ha casado, apenas hay un contrato de familia, ¿no? Bueno, le voy a dar 15 vacas por la china, deme 16. Sí, pero tiene caries, bueno, deme 13. ¿Cómo sería esos negocios? Y el texto dice entonces que cuando el ángel se aparece y le dice: bendita tú entre todas, y todo lo que le dice, que usted y yo lo conocemos en la Biblia y ya por la tradición, ella no le dice al ángel de inmediato. María no responde de inmediato. El texto dice que ella se turbó, se puso pensativa, preguntó y analizó cosas. A veces nos han dicho que la fe es lanzarse en la ignorancia. Láncese que Dios algo hará. No, pero ella pensó, preguntó, indagó y dijo: bueno, usted me está diciendo que yo voy a ser la madre de un bebé que viene en camino, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no lo entiendo, no he estado nunca con José ni nada por el estilo. Y eso nos muestra algo muy interesante de María, ¿no? La fe bíblica no es una fe ingenua. La fe bíblica no es apagar la mente, es confiar en Dios aun cuando entendemos el costo de lo que está pidiendo. Porque cuando el ángel le dice a María: el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada, ella ya pensó el costo de eso. No es la sociedad que tenemos hoy. Tú ves una niña embarazada y ya no es ese juicio moral, ese ataque, ya no se ve desde esa perspectiva. Pero la época de esta pequeña niña campesina sí es una época en la que el costo de lo que va a pasar es bastante alto. La sociedad la va a rechazar, la van a humillar, la van a condenar, y en algunas oportunidades le sacaban del pueblo, de esa pequeña aldea, y en un acto de juicio la apedreaban y allí moría. Así que lo que le está pidiendo Dios a esta mujer, que sea la madre del Salvador, ya tiene un costo alto. Tiene un costo hasta de: ¿qué va a decir José? ¿Cómo le cuento? Y entonces ahí es pensar: bueno, no he empezado el matrimonio, ya se me acabó. ¿Qué le digo a José? Imagínese que le dijera: no, que es que el Espíritu Santo vino y ahora yo voy a ser la madre del Salvador. No. Así que
decir hágase en mí conforme a tu palabra es un alto costo. Es una mujer valiente, es una campesina que sabe que lo que Dios le está pidiendo, ser la madre del Salvador, no es una tarea fácil. Pero ese sí no nace de la ignorancia, nace de confiar en Dios. Ay, amados, cuánta falta nos hace a veces confiar en Dios, no porque no veamos que la vida está difícil, no porque no veamos que las cosas son complicadas. Muchos queremos seguir a Dios mientras todo tenga sentido y mientras las cosas sean fáciles. Pero no, qué bueno es que usted sepa que su vida es difícil. O es que no es difícil salir a buscar trabajo y que le cierren la puerta. No es difícil, o es fácil que usted abra un negocio y no vaya nadie, no aparezca nadie. Es muy difícil. Yo me angustio cada vez que entro a un centro comercial. Yo quisiera ver todos los almacenes llenos, porque me imagino al que está detrás. Sacar un capital prestado en un banco, pagar administración, pagar arriendo, pagar personal, y eso solo. Dios mío, qué lucha, qué difícil es eso. Pero no es en la ignorancia que Dios nos manda a confiar. María sabe que lo que está haciendo le puede costar la vida. No, es que cuando digas hágase en mí, es porque aunque no tienes todas las respuestas, tienes fe que en ese mundo difícil Dios te va a ayudar a abrir puertas. Amén. Y esta niña de 14 años nos está dejando una gran enseñanza de confianza en Dios, no en la ignorancia, sino en el precio de lo que voy a hacer. ¿Qué áreas en tu vida tienes como que quisieras negociar, o mejor, como que te han enseñado que la fe es lanzarte sin entender lo difícil que es? ¿Qué decisión llevan aplazándola por miedo, porque te parece complicado? Hazlo. No porque sea fácil, y no porque seas ignorante, porque confías en Dios. La fe verdadera no elimina las preguntas. La fe verdadera decide confiar, así las cosas sean difíciles. Esa es la fe verdadera. Ahora, nace el chino. Nació. Todo está planeado. Se llama Jesús. Y uno diría, bueno, esto es el proyecto de Dios, ¿cómo no va a ser fácil? Y empieza, ahí sí como nuestro dicho, empieza Cristo a padecer, ¿no? Lo primero con lo que se tiene que encontrar María es que hay un señor llamado Herodes que quiere matarlo. A ese bebé le llegó la noticia que ese bebé va a ser rey, y Herodes mataba hasta la mamá en un día de madres. Era horrible. Entonces la vida se le complicó. A veces usted cree que andar en la voluntad de Dios es que la vida sea color de rosa. No, la vida se le complicó, y entonces tiene que empezar a huir, porque van a matar al niño. Corre para Egipto, y por allá llega, busca un arriendo, busca cómo organizar la vida, toda la cosa. Después de que ya está medio organizado, ahí está el negocio de José. Otra vez que no, que corra para otra vez que para Israel, que porque ya Herodes se murió. Mire ese chino lo que desestabiliza la vida. Y como si fuera poco, nos salió complicado. No era un niño fácil, ¿no? Era niño de esos. A la edad de 12 años se le voló. Ya se supone que a esa edad empezaban a ser mayores para esa época. Pero a los 12 años todavía ella se angustia porque va en una caravana y no lo encuentra. ¿Dónde se quedó este bendito Jesús? Ya no lo había hecho, me imagino, hablando con José, y José dándole el oro a María, diciéndole:
Pero es que es culpa suya, es que usted lo tiene muy consentido. A ese chino le ha faltado rejo. ¿No han escuchado ustedes eso? Es que es culpa suya y empiezan los problemas de pareja. Sí, pero es que usted es el papá y dice, bueno, no tanto, pero sí, pues usted se comprometió que me iba a ayudar, que no sé qué. Sí. Mira, esto nos pasa porque es que le hemos dado riendas sueltas. Y usted se ha dado cuenta que hasta hincha de Millonarios ha terminado siendo, y eso es lo peor que puede pasarle a Jesús. Claro, no, eso es que yo me imagino a José diciéndole eso, Dubán. ¿Ah? No. Mire, si aparece, yo lo acabo. ¿Usted va a imaginar? Si aparece, yo lo acabo. Usted no se imagina la rabia que da cuando se desaparecen, ¿cierto? Pero la alegría cuando lo ve aparecer, se le olvida que lo iba a acabar. Bueno, empieza a crecer y empieza con ideas locas en su cabeza. Empieza a decir cosas extrañas, a tal punto que dice la Escritura que María y sus hermanos lo iban a veces a mirar, a traer, porque pensaban que se le había corrido el copete. ¡Pobre María! Y esa fue la historia de un ángel, y esa fue la expresión de hágase en mí. Y un día llega y él está allá porque vinieron a recogerlo y dice, vaya, traigan a su hermano, porque es que de verdad qué problema, se está metiendo en problema con las autoridades. Mire qué vergüenza con el sumo sacerdote, lo que fue a decir. Ah, mamá, usted sabe que Jesús es todo imprudente, todo loco, yo no sé ni qué echará o qué fumará, yo no sé qué estará pasando con él. Vaya, vamos, que reunió un poco de gente allá cojámoslo. Y eso lleno de gente. Entonces le mandan decir que su mamá y sus hermanos están allá afuera, que por favor salga. Y la respuesta de Jesús ante todo el mundo es: mi madre y mis hermanos son todos ustedes. Estaría loco. Mi madre y mis hermanos son todos ustedes. Pobre María. Ese hágase en mí allá atrás sí que le estaba costando trabajo, sí que le estaba pasando factura. Pero el momento más caótico, más duro de esta madre es cuando a su hijo lo toman preso. Cuando el dictamen de las autoridades es culpable. Desafió al poder religioso, culpable. Desafió al poder político de la época, Roma, culpable. Hablaba mucho. Ay, no, que en 3 días destruyes el templo y luego en otros 3 días lo restauras. A ver, no que eres el más de los máses, el super saiyajin, bájate de allá. Bájate y creeremos en ti. Y María, como toda madre, allí en la cruz. ¿Qué madre deja a su hijo a pesar de que lo sienta loco o a pesar de que se meta en problemas? Seguro que hoy hay muchas mamás haciendo fila para entrar en una cárcel porque va a ir a visitar a su hijo o a su hija para que le digan feliz día. ¿Qué madre va a dejarlo? Este desafío de hágase en mí allá atrás no era tan sencillo. ¿Será que María midió estos costos? ¿Será que María midió todo esto? Que se iba a enfrentar a persecución, a un niño difícil, que se iba a enfrentar a un niño que pensaba distinto, que decía que en los negocios de su padre tenía que estar, que luego iba a tener problemas, que le iba a decir a los sumos sacerdotes y a los fariseos: ustedes son simplemente sepulcros blanqueados, que se iba a meter problemas con todo eso? ¿Eso lo dimensionó María en ese momento? No lo dimensionó.
Y seguramente el momento de más dura decisión y de repensar la vida que le tocó con ese hágase en mí fue en aquella cruz, viendo sufrir a su hijo sin importar lo que los demás pensaran de él. Pero mire qué desafío tan bonito en el que termina María, porque la historia de María no se nos desaparece en los evangelios. La historia de María termina en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles. Allá en el capítulo 1 es la última imagen de María en la Biblia. Y la última imagen de María en la Biblia no es en un trono, es como discípula de Jesús. Es en oración. Estaba con todos. Esperaba la venida del Espíritu Santo. La madre de Jesús ahora ha entendido todo ese proyecto y que todo ese hágase en mí valió la pena. Y ahora ya no es simplemente la madre del Hijo de Dios, la madre de Jesús de Nazaret. Ahora María es una discípula más de Jesús de Nazaret. Y es el llamado más hermoso para María. Fue indudablemente tener al Salvador del mundo. Pero ahora es que en ese proceso de vida, que no fue tan sencillo, llegó a ser un discípulo de Jesús. Y es en Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 1, del versículo 12 al 14, donde encontramos el último registro de la Virgen María, ¿no? Allá está, dice la escritura, desde el monte llamado de los Olivos regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día sábado. Y cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Ahí están los discípulos de Jesús. Y todos se reunían siempre, ¿para qué? Es el último registro que tenemos de María en la Biblia. Siempre se reunían con sus discípulos para orar, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En otras palabras, todo el proceso valió la pena, porque lo más importante no fue la madre del Salvador, fue que el proceso la llevó a ser discípula de Jesús. Amén. Amados, no les puedo decir que la vida es fácil, que caminar en Jesús es fácil. A veces la vida depara dificultades, problemas, luchas, angustias. Si lo vemos en el campo familiar, pues ser papá o mamá no es fácil. A veces los hijos no pagan bien. Pero el estado final de María nos enseña indudablemente que un día dijo sí, luego caminó el proceso de la vida, lo sufrió, permaneció, perseveró y entendió eso que el ángel le dijo un día: saldrá de ti el guiador de Israel. Amén. ¿Vivió miedo? Claro que sí. Vivió dolor, vivió incertidumbre, vivió pérdida, pero creyó en Dios para cumplir su propósito en la vida, aun cuando a veces no entendió ese camino. Tal vez hoy Dios también está interrumpiendo la rutina de alguien, como la interrumpió aquel día en Nazaret. Seguramente ya no será un ángel visible, habrá otros métodos, pero sí Dios te hace un llamado, o a servir, o a perdonar, o a sanar, o a obedecer, o a confiar otra vez, qué sé yo. No te está diciendo que el camino será fácil. Lo que te está diciendo es que ese hágase en mí debe ser una constante de aquel que se encuentra con Dios.
A veces Dios no necesita que seas perfecto. Lo que necesita es que estés disponible para Él. La obediencia no siempre será cómoda, amados, pero en Dios siempre tendrá un propósito. Y los mayores milagros de nuestras vidas a veces comienzan en un lugar olvidado, pero con un sí. Quisiera hoy invitarte a pensar en que el ejemplo de esta niña campesina se puede convertir en nuestro ejemplo. Se puede convertir en la vida, una vida con propósito, no una vida fácil, una vida con propósito. Te invito a decirle al Señor, como lo dijo María un día: Señor, ya me di los costos, estoy dispuesto. Ya me di que no es fácil, ningún proyecto de vida es fácil, pero ya lo medí, y si tú estás conmigo, yo caminaré. El último registro de la Biblia acerca de María es verla como discípula orando al Salvador. Aún ella lo aceptó, aún ella lo reconoció. Y qué lindo proceso de vida, no fácil, un proceso duro, difícil, pero que valió la pena. Por eso hoy, en cualquier parte del mundo, se habla de una extraordinaria mujer, campesina, en la que un día Dios irrumpió en su vida, en la que nos bendijo trayendo al Salvador, y luego se hizo discípula del Salvador. Hoy dile a Jesús: Señor, no es que no entienda lo difícil de la vida, no es que no entienda lo difícil del camino, de la travesía, lo entiendo, pero aún entendiéndolo, quiero cumplir tu propósito en mi vida. Cierra tus ojos y habla con el Señor y dile gracias por ejemplos tan extraordinarios como el de la Virgen María, una mujer humilde de Nazaret. Y todos los que están ahí en su casa viéndonos a través de las redes, también les invito a rendir su vida a Jesús, como lo hizo María. También los invito a decirle a Dios: hágase en mí tu voluntad. No le estás diciendo: la vida va a ser color de rosa, voy a pasar volando, todo va a estar bien. No, el Señor no te está diciendo ni prometiendo eso. Te va a estar diciendo que tu vida tendrá propósito, y si tiene propósito vale la pena vivirla. Padre Celestial, en esta mañana preciosa, yo te adoro, Señor, y bendigo tu nombre. Aquí y en las redes sociales hay un puñado de tus hijos y de tus hijas que tenemos una vida, vidas a veces difíciles, en una lucha constante de día a día. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que nos acompañes, que tu gracia divina no nos falte, y que podamos decir, como lo dijo esta valerosa mujer que conocemos con el nombre de María, la Virgen María: hágase en mí como tú quieres. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, que la vida nos enseñe que lo mejor es ser un discípulo, una discípula tuya. Gracias, Señor, gracias, Padre.